Es un dato para tener en cuenta. Estamos junto a Juan Valerdi, que es economista. Juan, bienvenido. Gracias Hola, por venir. Juan, gracias. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Pero ¿por cuánto tiempo impacta esto y cuánto significa hoy en el bolsillo de un clase media 2.000 pesos? No, el problema es que hoy no significa nada y en lo que se ve venir va a ser menos todavía. Fijémonos que Macri por primera vez se da cuenta que la gente vota y las empresas no, y entonces puso primero a los trabajadores, pero es un poco tarde. Después de 3 años y medio de poner primero a las grandes empresas y después a la gente, ahora se dio cuenta de cuál es el orden y quién vota. Pero el problema es que yo te estaba escuchando a vos y es como si estuviera cruzando el río y estuviera con estas medidas tirando manotazos de ahogado y al mismo tiempo un vasito de agua en un incendio. Porque el problema, y fíjate la prioridad, ¿no? 2.000 pesos para los trabajadores, pero 5.000 para la Fuerza de Seguridad. Sí. Eso te da un mensaje, ¿no? De dónde están poniendo la plata. Y por otro lado, ¿con qué va a financiar esto? Ayer se decía que iba a subir las retenciones, se ve que el campo le dijo no, y Bueno, de hecho, hoy no dijo dónde la va a sacar. Hubo una pelea enorme. A pesar que les dio su ministerio de nuevo y demás, esos socios evidentemente tienen demasiado poder para que le saquen de los 16 pesos que aumentó el dólar, 2 más. Entonces digo, no sé cómo va a ser el FMI para perdonarle ahora que el déficit cero va a ser muy, muy lejos del déficit cero. Va a ser mucho mayor el déficit que el déficit cero. Sin duda. Pero bueno, eso es un buen camino para que los próximos gobernantes que vengan, cuando se vaya Macri, puedan negociar con el FMI con un montón de incumplimientos de alguien a quien el FMI apoyó, no a la Argentina, a este gobierno. Mauricio Macri apoyó el FMI con 57.000 millones de dólares que vencen en los próximos años y tienen que pagar el próximo año. Ahora, estas medidas en tan pocos minutos, como decía Antonio, anunciadas, ¿no hacen peores las cosas para quien venga? Digo, porque se está sacando plata de donde supuestamente no había. Si vos haces una moratoria de 10 años, lo primero que estás diciendo es todo lo que debas no lo pagues ahora, empezá a negociar para pagarlo en 10 años, con lo cual lo mataste al próximo gobernante. Al mismo tiempo subiste el mínimo no imponible, no recauda. Cosa que nunca hizo seriamente y ahora lo sube un montón porque dice, bueno, manotazo. Que fue una de sus primeras promesas de campaña. Directamente era, no van a pagar los trabajadores, cosa que no cumplió, como pobreza cero y tantas otras cosas. Y los brotes verdes. A mí me preocupa también los manotazos ahogados, como el del viernes pasado, que hubo una manipulación de la bolsa, y que el lunes se sobreactuó una caída porque el Banco Central no salió a vender dólares. Entonces digo, ¿hasta qué punto esta gente está dispuesta a quemar las naves? Quiere dolarizar, quiere forzar una hiper. Tiene que ver con el discurso del lunes. Yo soy el dueño de la Play, te la desenchufo. Ese es el verdadero Macri. No me votaste, te subo el dólar. Y te devalúo. Estas elecciones no ocurrieron. Eso para mí es negación. Una esquizofrenia. Una negación por eso de la digo realidad. Que la sensación que uno tiene que es un castigo, el lunes fue un castigo a los que no lo votaron. No, y un contraste como él dijo de, miren qué bien nos estaba yendo el viernes cuando pensaban que ganábamos con encuestas truchas, y miren el lunes lo que está pasando. Uno pereta que viene el kirchnerismo que el mundo no lo quiere. Ahora, el riesgo país de la Argentina, hoy, con el macrismo gobernando desde hace 3 años y medio, está mucho más alto que en el peor momento del kirchnerismo. Entonces digo, ¿cómo es esto? ¿Le tienen más miedo al kirchnerismo que el que le tenían cuando gobernaba? No se Pero aparte me parece que el presidente intenta instalar que es una lucha o una disputa entre macristas y kirchneristas. Es una discusión de modelos, de modelo de país. Lo que creo que está claro es que este modelo que encarna Macri potenciaba y prefería a las empresas por sobre la gente. Seguro. Y la gente en un momento le dijo, no, flaco, así no, ya hasta ahora me viniste currando y me viniste diciendo que a cruzar el río, a subir la montaña, a la luz al final del túnel, pero me estás postergando y le estás dando todo a las empresas y a los bancos que te están levantando con palos, ¿no? Con plata ajena. Ya veremos cómo se desarman las LELIC y cómo hacemos para que la gente pueda tener su plata. Pero digo, la gente quiere que la prioridad esté en la gente. Y eso es lo que está prometiendo los Fernández. Espero que tengan la oportunidad de darle a la gente lo que la gente se merece para llegar a fin de mes y para tener al menos esperanza. Los meses que vienen van a ser complicados, no importa si se adelantan las elecciones o pase lo que pase, porque la macroeconomía argentina hace rato que está atada con alambre y es una bomba. Ahora, el mercado real, por ejemplo, hoy en día con una tasa elevadísima de interés, con un cheque a 120 días, como pagan las grandes empresas, te pagan a 90, 120, 180 en algunos casos, digamos, destruís la pyme, destruís la empresa. No, y la cadena de pagos. Hoy la cadena de pagos está cortada, así como vos bien dijiste, los precios. No saben qué precio tomar, prefieren quedarse con la mercadería y sentarse sobre la mercadería, sobre todo si es importada o si es exportable. Se sientan arriba de la mercadería y paren la pelota a ver qué viene para el futuro. Y cada vez que Macri pega estos bandazos del discurso del lunes a lo que dijo hoy, los mercados de afuera y los de adentro dicen, a esto no le podemos creer más. A ver quién viene a decirnos a dónde vamos. No es este señor. Al Financial Times ya está diciendo que Financial Times, Forbes, pero bueno, todos los la credibilidad de un gobierno, de un presidente que la semana pasada te decía que no podía hacer nada y esta semana en 5 minutos te tira 7 medidas. En economía es mucho más importante siempre la confianza, la credibilidad y el poder.
Y este gobierno ya no tiene ninguna de las tres cosas. Entonces, claramente, no sé cómo vamos a llegar a octubre o diciembre con este tipo de... Aparte con ocurrencias que son realmente disparatadas, como truchar una encuesta, ¿no? Hacer teleconferencia con el exterior, diciendo que gana tal por tal. Es una mentira muy cortita. Porque encima la París electoral fue tremenda. Pero es el tipo de cosas que hace la gente que gobierna desde las planillas Excel, claro, y desde la manipulación como Cambridge Analytica. En algún momento la realidad te lleva puesto. Lo mismo pasa con la economía. Vos podés meter un montón de cosas bajo la alfombra, pero en un momento la alfombra es una montaña, hasta que quiere escalar ahora Macri y que sea demasiado tarde. Te hago la misma pregunta que le hacía a Fernando Alonso. Muchos economistas dicen que lo que hace falta es más política y menos economía. El confundir que la economía está por sobre la política siempre fue un grave error de la Argentina y de muchos países del mundo. La política siempre está por sobre la economía. La política en este caso sería la que da confianza. La política es la que tiene el poder. Sin poder la economía no existe. Y es un grave error de formación de los economistas que no tienen el factor poder en sus modelitos y en sus planillitas Excel. Analicemos juntos las medidas. Vamos a escuchar los anuncios, ¿querés? Por favor. Escuchémoslos. Las medidas que tomé y que voy a compartirles ahora son porque los escuché. Hoy el pan no tiene precio. 120 pesos cuesta. O sea, que un kilo de pan va a costar 120 pesos. Un kilo de pan quiero pedirles disculpas son 2 litros y pico de nafta, ¿no? Un kilo de milanesas son 5 litros de nafta. O sea, el presidente piensa en el combustible, no piensa en el alimento de los argentinos, piensa en parte en las pymes porque sabe que hay una hecatombe con las pymes, pero te muestra cuál es la cabeza de alguien que vive una realidad completamente distinta a la que vivimos todos nosotros. Como dijiste vos hoy, él sí llega a fin de mes, Llega. y todo su gabinete también, porque tienen en dólares afuera sus ahorros. Y ganaron, ahora, vos fijate, mucha guita ganaron, ¿eh? Mucha guita. Vos fíjate si no habrán licuado el poder de Macri, que ya se está hablando de que van a cortar boletas a los intendentes propios, como en La Plata, donde vivo yo, que para hacerle fuerza a Florencia Seitur, que ahora va con unidad de todos los que fueron a interna, Garro dice que va a cortar boletas, no lo dice obviamente públicamente, para poder lograr sobrevivir. Entonces, si los propios del presidente Macri, yo creo que el radicalismo en cualquier momento va a empezar a pegar portazos, porque no creo que quieran quedar como en el 89 y el 2001 pegados, entonces se le está licuando el poder y eso lo ve todo el mundo adentro y afuera de la Argentina. ¿Cómo puede un tipo así tomar medidas, además contradictorias, entre el lunes y hoy? Entonces digo, espero que tengamos la posibilidad de llegar hasta octubre en que no explote la economía y que se hagan unas elecciones donde la gente sin miedo vuelva a votar lo que le parece que puede salvar al país y a su salario y su vida. Lo que pasa es que yo creo también, Juan, que estas chicanas, por ejemplo, de doblar la boleta, todo esto son simplemente cosas electorales. Acá la sensación que uno tiene es que el gobierno está incapacitado para poder tomar medidas porque perdió la credibilidad. Totalmente de acuerdo. Y encima no tiene la capacidad de convocar a dialogar a los opositores, porque podría convocar a Lavagna, a Alberto Fernández, hasta el propio Nicolás del Caño, a Espert, los llama para decirles sean prudentes, nada más. Bueno, de hecho hoy en el anuncio hasta con desprecio lo dijo, vamos a intentar comunicarnos con los candidatos. ¿A nunca lo llamaron? Con algunos veremos cómo hacemos, o sea, sin ni siquiera nombrarlos, no es tan difícil, no eran tantos los candidatos tampoco. Entre el lunes y hoy hubo ya, como decías vos, el Financial Times, Forbes y demás dijeron Macri está liquidado, entonces evidentemente hay una presión muy fuerte de afuera para que Macri llame al resto de la gente del país, de la política, y los ponga en una mesa y decir, muchachos, armemos la transición porque si no esto se descontrola y a nadie le conviene. A Estados Unidos no le conviene que la Argentina sea un polvorín cuando está pujando en Latinoamérica por China, contra China, digamos, y Brasil está atado con alambre. Entonces, claramente yo tengo la esperanza de que esto se acomode medianamente y Estados Unidos diga, prefiero una Argentina con la cual negocie con gente con poder y que prioriza a la gente y no prioriza a las empresas, pero que es viable. Y que es viable a largo plazo para que Latinoamérica yo pueda asociarme en pie normal y no en pie de guerra. Lo que pasa es que también hay una realidad, ¿no? Que va a tener que entender el FMI, los fondos buitres, que los muertos no pagan. En un punto van a tener que sentarse y reconvenir los convenios. Ahí hay una máxima muy vieja que es cuando vos le debes mucho dinero a un banco, o en este caso al FMI, el problema es de ellos y no del Claro. Claro. En este caso, para el FMI nosotros somos un problema gravísimo que tienen que sacarlo bien. Ya de por sí debe haber mucha gente dañada en su reputación y Lagarde tuvo la suerte de salir electada antes Sí, que antes se que derrumbara, no pero terminaba. igual va a quedar dañada seguramente. Quedaba con una herida muy porque fuerte. es la madre de este engendro. Y Estados Unidos va a apostar lo que tenga que apostar seguramente para que la Argentina siga en pie. Pero como siempre,
A ver, Estados Unidos, con las grandes potencias, apuestan al gobierno que está, y que gracias señor, buen día señor. Sí, La obvio. diferencia es si vos negociás o entregás todo prácticamente por moneditas. Esa es la Ese diferencia. problema. Macri entregó todo porque él quería salir en la foto con Trump, que le agarra la rodillita y demás. Pero yo lo veo, creo que Alberto Fernández y Cristina Kirchner son otro tipo de negociación que nos puede llevar a no entregar todo por nada. Digamos, ¿no? Ahora, Juan, también es una realidad que el gobierno que asuma va a tener que llamar a todos una gran concertación. Aquí hay que sentarse con empresarios, trabajadores, hay que sentarse en una gran concertación, si querés, las iglesias, no la iglesia, sentarse en una gran concertación. Cualquier gobierno viable de la Argentina tendría que haber hecho eso en Hace todo rato. momento. En algunos momentos no se pudo hacer y yo creo que ahora es el momento, porque si no vamos derecho a un 2001, a un 89, sin ninguna duda, y aparte hay un montón de gente que con estas turbulencias, agentes económicos, ganan mucha plata y están jugando a la inestabilidad, porque ahí a río revuelto ganancia de pescadores, y acá hay pescadores gordos. Entonces tenemos que tener cuidado de que también el caos genera grandes ganancias a la gente que Ahora, está manipulando los mercados. Por el momento no se ve ninguna señal del gobierno de abrirse o de mostrar una apertura al diálogo, a la concertación, porque digo, sigue dando vueltas y ensimismándose, ¿no? Con estas declaraciones del presidente, con estas medidas que da. Yo creo que en realidad no debe Él convencer a la dice, oposición. perdón, en el discurso dijo, yo siempre estuve abierto al diálogo. Sí, el lunes no parecía eso, ¿no? Nunca se vio eso. Entonces yo creo que la oposición también hay que ver quién y en qué condiciones quiere juntarse con alguien que se está hundiendo, ¿no? Mauricio Macri se está hundiendo con el Titanic y debe haber muchos que dicen, bueno, ¿en qué condiciones nos juntamos y quiénes están adentro? Pero por eso yo te digo que para mí es clave lo que haga el radicalismo hoy adentro de esa alianza y cómo ya están algunos quejándose del rumbo que tomó desde el lunes. ¿Me da otra sensación que el radicalismo llegó donde quería llegar? Se quedó con la provincia que se quería quedar, el único herido grave basado en El Salvador. Los que renovaron bancas de diputados, Mario Negri y compañía, ya están tranquilos. Carrió sigue, así que tampoco le molesta. Yo creo que el radicalismo hoy en día como partido político ha quedado prendido fuego porque no ha podido no ha podido convencer al presidente que adopte ninguna medida en favor del pueblo, es la realidad. Defiende ideas totalmente estrafalarias y contrarias a lo que proyectaba y defendía Raúl Alfonsín, por ejemplo. De la Rúa, a diferencia de Macri, fue un gran legislador, pésimo presidente, pero gran legislador, es la diferencia entre la Rúa y Macri, y hoy en día el radicalismo no puede influir en absolutamente nada. Yo creo que hoy en día es Macri, su núcleo íntimo, y ver cómo salen de esta. Desde adentro yo creo que no puede influir hasta ahora y dando un portazo influiría mucho. Sería como en su momento lo que fue la salida de Chacho Álvarez, ¿no? Entonces, digo, antes de dar ese portazo, yo espero que el radicalismo se junte con el resto del arco opositor y de alguna manera acuerden la transición. Creo que es la única salida sin caos económico en la Argentina de acá a diciembre si es que no se adelantan las elecciones. Ahora, con el radicalismo solo se puede dentro de esta coalición, digo, si por ejemplo el presidente no Lo que está pasa de es que el acuerdo. que quedaría solo es el presidente. Porque el presidente, ¿a quién representa? O sea, Mazot se acaba de ir a hacer una beca en el exterior. Sí. Los demás Monzó que corrieron. tenían filo peronismo adentro de Monzó adentro del corrieron. Cambiemos, Monzó se fue. Digo, y ya está charlando con la Fernández. Labaña está charlando también, yo creo, con Fernández. Labaña no se va a abrazar a este Titanic. Entonces yo creo que el radicalismo en ese sentido, si bien no es un partido que esté fuerte, porque está incinerado, como dijiste, le da un poco de fuerza a Macri. Obviamente a Carrió la dejó en un costadito. Y lo que espero es que la clase política lo haga por supervivencia, ni siquiera por solidaridad con Macri, por supervivencia de la clase política y por contemplar lo que le puede pasar a los argentinos si tenemos otra crisis, que no tengo duda que algunos la están empujando hacia una hiper. Acuérdense que Carlos Mecolián dijo, y una hiper de vez en cuando viene bien para ajustar algunas variables. Pero aparte hay una realidad, ¿no? Es bueno que, digamos, está muy mal el que se vayan todos, hay que entender lo que eso no dio ningún resultado, No absolutamente ninguno. Está muy mal que salgan a cacerolear, no hay que hacerlo, no es momento, hay que ser muy cauto, hay que estar muy tranquilo. Yo sé que es muy complicado el momento, creo que la misma clase política está llamando a, muchachos, tranquilicémonos, está bien que se participe del Consejo del Salario, pero también es buen momento para que se terminen los mandatos constitucionales. El presidente tiene que terminar su mandato como corresponde, hay que, si se puede, en la transición que va a ser a partir de octubre, porque hay un error de conceptos, Claro. Alfonsín había perdido en mayo, Menem asumió en julio, o sea, ayer, nosotros el domingo, elegimos primarias, no fue una elección, Esa elección no existió. no, es que no fue una elección. Existió, pero no tenemos un
presidente ahora hay electo. candidatos a Claro, presidente. tenemos No importa la diferencia que tenga primaria. Axel con María Eugenia Vidal, con María Eugenia, o la de Alberto Fernández con Mauricio Macri, no importa. Fue una primaria, fue una gran encuesta nacional, si se quiere. Verdadera no trucha como la del viernes. Pero una cosa muy importante con lo que dijiste vos del famoso que se vayan todos. El poder no deja vacíos. El que se vayan todos muchas veces lo empujan los que tienen poder de arriba, que son las multinacionales, Para ocupar o eso. países de otros lugares del continente, para que se vaya la clase política y gobiernen ellos, porque el pueblo no tiene poder por sí mismo. Al menos no lo tiene para ejercerlo. Entonces, con licuar a la clase política, cosa que hicieron con muchos escándalos, con el Lavallato, con los cuadros y demás, lo que logran es que no haya alguien negociando. Que no quede alguien en pie para negociar cómo entran las multinacionales y cómo saquean un país. Pero fíjate vos que sigo tu ejemplo, y lamentablemente aquellos que tenemos más años, esto pasó en la década de los 70. Claramente. Cuando se criticaba la política que se vayan todos, en Chile primero fue cayó Allende. Kissinger, ¿a quién puso? A Pinochet. En la Argentina cayó Isabel Martínez, cuando faltaban 2 meses para las elecciones, 2 meses. ¿A quién pusieron? A Jorge Rafael Videla. ¿Quién vino? Martínez Dios. ¿Qué hizo? Nos endeudó. No, y en el mundo fue en Latinoamérica fue siempre igual. Contra Sandino apareció Somoza, destruyó Nicaragua. Y si iban a bajar, fue siempre lo mismo. Figueredo en Brasil, destruyó Brasil. Y si vas bajando, bajando, bajando y vas viendo la historia latinoamericana, fue siempre la misma. Cuando la política dejó su espacio, aparecieron las multinacionales. ¿Y a quién pusieron? A dictadores. Cuando vos haces el repaso ese de la historia, cosa que mucha parte de la clase media no hace, porque si no, no entenderías cómo te pueden decir, no, a este país lo arruinaron en 70 años de peronismo. Mentira. Se comen todas las dictaduras. Todas. Estuvieron adentro de esos 70 años que fueron los que peor le hicieron al país, con el Aramburu, endeudamiento, Grande. con Martínez de Oz, con la tablita, con un montón de acciones Kiger que Bacena, fueron las te que olvidás. demolieron el país. Te olvidás de Kiger Bacena, Kiger Bacena. 69. Que es el año que nací yo. pensamiento Bueno. del presidente de la nación. Yo era chiquito, pero vi el Cordobazo por televisión. Es así, el Es el presidente pensamiento no del solamente está presidente convencido, de la sino que además ha vendido esa idea del 70 años del peronismo fueron lo que demolió en el país. El peronismo puede haber tenido errores, pero claramente las dictaduras fueron las que jugaron para fuera del país o para demolerlo o para convertirlo en una factoría. Berret, ¿no? Bueno, y aquellos que tenemos un poquito más de memoria y cubrimos la época, en el 88 tienen que recordar ustedes quiénes fueron los que derrocaron a Alfonsín. Se llamaba el Grupo de los 8. Estaba compuesto por La Huía, Amarita Fortabat, Ricardo Fabelevi, Héctor Mañeto. No tenían WhatsApp todavía. No existía el No. WhatsApp. Y habían armado tu historia y se reunían con Alfonsín y fue cuando le dijeron, señor presidente, váyase. Usted es el problema, Usted le es diría el problema. el mismísimo señor Burns. Exactamente. Gracias, ¿eh? Por favor, un Juan. placer estar con usted. ¿Hacemos una pausa? Vamos a la pausa, ya volvemos.